Bienvenidos a otro episodio de Club de Lectores. Este programa es patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras. Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Nuestra escuela en Caguas, fundada en el amor. Pueden visitar a nuestraescuela.org. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias. Bien. Muy buenas tardes, llegamos a tiempo. Nosotros hoy, como siempre, nunca hemos fallado en la puntualidad. Este es su programa estelar, el Club de Lectores, auspiciado por el Post Antillano y por Pasillo del Sur Editores. Llevamos 5 años haciendo esto. Estamos ya en la 9ª temporada. El semestre que viene empezamos en la 10ª temporada y creo que estamos en el programa número 16, 18, si me corrige producción. Y vamos a llegar básicamente hasta el programa 22 o 23 de esta temporada y paramos. Nos cogemos un brequecito en julio, programas se siguen dando, pero nosotros no vamos al aire y el último sábado de agosto volvemos al aire. Esto porque creemos en la cultura de Puerto Rico y la del Caribe y la del mundo, pero nosotros somos caribeños y somos puertorriqueños. Y segundo, porque creemos también adelantar por decir algo, la cultura de las letras. Y bajo eso, pues promocionamos a escritores nacionales y escritoras también para que vengan aquí y participen y expongan sus libros. Hoy tenemos un lujo. Este es un lujo nacional. Mi amigo desde que yo tengo básicamente 4 años. Él me lleva ya 40, así que calculen, pues yo creo que apenas tengo 30 años. Y dentro de eso es un chiste. Mi amigo desde la universidad, mi primer abogado en un caso contencioso en 1984 contra la Universidad de Puerto Rico, que le ganamos y nos permitieron dar una palabra como presidente del Consejo General de Estudiantes en aquel entonces. Es cualquier persona. Se llama Irán Lozada Pérez, es premio nacional en todas las categorías en Puerto Rico, salvo poesía, es un detalle, pero es poeta también y hay poesía muy buena, hay poesía que está en construcción, pero hay poesía siempre. ¿Cómo estás, Irán? Muy bien, muy bien. Gracias de nuevo por invitarme. Creo que esta es la 4ª o 5ª vez que yo vengo al Club de Lectura. Tú has venido en 5 años, no está mal, eso quiere decir que has venido básicamente a 4 semestres, pero te traemos frecuentemente, porque yo creo que este semestre estuvimos en otro programa, no sé si en este o en otro, porque uno, tienes mucho que decir, dos, tienes un fondo literario de calidad impresionante. Yo no sé, yo siempre pregunto, ¿y cómo tú sacas tiempo? Pero tú sigues sacando tiempo, produciendo entre 1 y 2 libros al año, lo cual es muy bueno, es alguien que está, por decir algo, en serio, de hacer literario. No es que no haya que producir todos los años, no estoy diciendo eso, pero cada uno tiene su régimen, tiene su... Pero hoy vamos a hablar de un libro que es muy curioso, es una curiosidad, porque Irán se cambia de sombrero y entonces se convierte en otro activista de las ideas políticas, pero también de las ideas jurídicas. Somos parte de varias comisiones en el Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico, en particular la de Abogados Juristas Creativos, Comisión de Juristas Creativos, y él, en adición, produce por otra comisión que se llama La Toga Jurídica. Y esa comisión se dice pronto, pero es una historia del Colegio de Abogados de producir algo llamado La Toga Jurídica, que él no lo va a explicar ahora. En fin, que Irán como un Paquito Lindolo, un Carlito Delgado o un Juan Igor. Es un tipo que tú lo pones cuando la base está llena y te la batea. Así que, mira, ese rey, que eso es importante. Y aparte, en su casa se come bien. Eso es otro detalle importante. Gente, cuando usted tenga hambre, usted lo llama y ahí siempre hay comida. ¿Cómo está, Ira? Cuéntame, Muy ¿cómo te bien, ha muy ido? bien. Gracias otra vez. Esta vez vine como Ajá. editor de La Toga Lírica de nosotros. Es un texto compuesto por poemas escritos por abogados.
Y esta es la tercera ocasión que sale a la luz la toga lírica. Toga lírica. ¿Por qué toga? Porque los abogados a veces y antes usaban toga. Y la toga lírica en su expresión de lirismo poético. Los abogados, como tú sabes, están caracterizados por ser también narradores, poetas. Eh, Vale recordar a Luis Llorén Torres, poeta y abogado. Para esa misma época, un poquito más viejo, pero para esa misma época, don José Diego. Y así que la raíz de la profesión de derecho está compuesta por la poesía también. Si me permite, yo siempre he dicho que el derecho y la literatura se parecen, porque ahí tiene cuatro fundamentos, cuatro pilares. La historia, el lenguaje, la filosofía y sobre todo la ficción. No habría derecho sin ficción. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones y en otros foros. Y esta revista, perdón, este libro, aunque parece revista, es infinito, es producto de la pandemia, de poca participación. Recoge a 12 abogados poetas. Y esta es la tercera vez que surge la luz pública. La primera vez, Daniel, fue en 1970, donde se destacó la licenciada Alma Delgado, que ahora hay un salón que se llama Delgado, la jueza Alma Delgado, presidía la Comisión de Fraternidad del Colegio de Abogados y asumió ella junto con el licenciado Manuel Rodríguez la publicación de la primera toga lírica. La segunda toga lírica, esta fue en el 70, la segunda fue en 1994 y ahí yo participé En el 94. en el 94. Y quien la dictó, o que poema o ofició la publicación, era Manuel Fermín Arraiza, Exacto. Caco, que en paz descanse. Ujú. Y ahí estuve yo y varios poetas, abogados poetas, en esa segunda tirada de la toga lírica. De hecho, en esta aparecen algunos poemas de Manuel Fermín Arraiza, Caco, y también aparece poemas de Carlos Noriega, que era presidente del Colegio de Abogados Ujú. cuando surgió la segunda toga. Es una historia, digamos que llevamos casi 4 décadas, ¿verdad? Trabajando textos sobre, No, sobre 5 décadas. Del 70 acá ya son 5 décadas y lo que es sí, curioso es que Alma Delgado hizo la primera, Manuel Fermín Arraiza hizo la segunda y tú, en una visión no protagónica, sino de continuidad, que es distinto, has planteado la tercera ahora en el 2023. Esto se ha publicado en el 2021 o 2022. 2023 con material recogido en el 2022. Eso quiere decir que entra a competencia el año que Muy, viene. muy probablemente. En algunas entra ahora, pero no vamos a entrar en esos detalles, pero en otras Sobre puede todo entrar en la obra jurídica del colegio. de poesía. Pero el año que viene puede entrar El año que viene. en otros certámenes también. Lo interesante es uno, que la gente se confunde, que los abogados son, realmente son litigiosos, son bien estrictos con la lectura del derecho, son bien liberales, todo el mundo tiene un derecho y debe hacerlo. En ordinario no lo relaciona el mundo jurídico con la creatividad, con la posibilidad que los abogados y abogadas sean poetas también, sean personas creativas. Y en esa medida, pues, yo creo que conociéndote a ti, que eres un ser humano independientemente de los golpes normales ya de la vida por la edad y las limitaciones que van surgiendo,
en distintos achaques que le salen a uno, no paras de trabajar, no paras de trabajar y hay que reconocerlo. Porque te la sacaste de la manga, tú inventaste que había que hacer la tercera edición de la toga lírica, que había que respetar ese proyecto y convenciste a dos presidentes, un presidente saliente y un Bueno, presidente. hubo más de un abogado, de presidente del Colegio de Abogados y Abogadas que impulsó la publicación. Ok, Primero fue Alejandro Torres. Torres me recordó, mira, hay que volver a hacer la toga lírica. Y después, Edgardo Román Espada, que en paz descanse, también me apoyó para trabajarla. Fue un tiempo de pandemia, por eso es que se atrasó mucho el trabajo. Y en tercer lugar, la licenciada Daisy Calcano, que fue presidenta del Colegio de Abogados hace 2 años atrás. Y ahora Manuel Quirino, yo en la pago de esa publicación, porque no fue gratis, tuvo que pagar a la editorial a la impresa. voy a hacer una pregunta personal antes de seguir con el libro. ¿Y qué te motiva a ti a seguir produciendo literariamente? Porque estoy interesante. Tú podrías decir, habiéndote ganado todos los premios del Instituto Puertorriqueño de Literatura en categoría de novela, categoría de ensayo periodístico, habiéndote ganado el PEN en categoría de novela, en categoría de cuentos y esas dos ahí. Es decir, que tú tienes un registro de lo que es ensayo, cuento, novela, cuenta poesía. Pero te has ganado esos premios varias veces. ¿Ves? ¿Para qué seguir escribiendo? Explícanos eso, me parece una pregunta tonta, pero ¿por qué seguir escribiendo si ya tú tienes una familia hermosa, tienes unos nietos geniales, tienes unos buenos hijos e hijas, has tenido una práctica extensa, eres de los pocos condecorados la medalla púrpura de la patria puertorriqueña, 2 veces preso político bajo las protestas de Culebra en el 1970 y bajo las protestas de Vieques en el año 2000. Es decir, tú eres un tipo que una calle va a llevar tu nombre ya que no estés con nosotros. A lo mejor una escuela de Río Piedra donde tú estudiaste a lo mejor se le podría cambiar el nombre, pero más que eso, eres una persona que tiene un legado ya y sigues trabajando. O sea, eso alguien pudo haber, otra persona pudo haber hecho esto y no sacar el tiempo tú y defender el proyecto porque me cuenta que lo has defendido ante los embates de los burlazones que de vez en cuando pasan por Puerto Rico. Yo creo que lo mejor que yo sé hacer es trabajar la palabra. Yo le llamo administrarla. Ya Eh, administro palabras, eso es buena. y eso es emocionante. La palabra es lo que nos funda y edifica y nos fecunda. De hecho, usando un permiso de los religiosos, fue con la palabra que se creó el universo. Hágase la luz, dijo, eran los dioses. Y fíjate, también quiero mencionar, hablando de producción literaria, este es, Pero no me he contestado todavía. O ¿por sea, qué me no puede- te lo sí. Es que mientras haya, Es que esto es íntimo, esto es Irán Lozada íntimo ahora. es que me encanta escribir. Ya estoy pensando, mi sexta novela sale ahora en agosto. Y como te he mencionado en otras ocasiones, aquí se llama Gardeño, que es la historia de un abogado que se pasea entre tinieblas. Una novela policíaca. Y ya estoy pensando en la séptima, ¿Sí? a la lectura de don Pedro Albizu Campos, y ya tengo algunas ideas. ¿Por qué no tiro la toalla? Bueno, casi estuve a punto de hacerlo. He perdido mucha vista, he perdido visión. Eh, la visión se me está empobreciendo y para leer necesito lupas. O por fortuna, el uso de la computadora puedo ampliar la letra, la fuente, y con eso puedo trabajar en la computadora. En otras circunstancias no se he podido seguir trabajando para hacer la computadora. Yo creo que cada cosa llega en su momento. Quizás 50 años atrás hubiese tirado ahora con la computadora. Pues, Es curioso que saques una novela o estés pensando, Garduño es otro proyecto distinto, pero después de Betance, que es un homenaje a Betance, pensar en una novela de Albizu, una novela importante,
Este es un país que tiene tanta historia que la literatura puede rescatar, pero las novelas sobre el Bisu, ya hay algunas, pero hay Son muy pocas muy y pocas. eso es un comentario muy interesante porque en Puerto Rico hay escasez de novelas históricas, Ujú. sobre todo alrededor de nuestros próceres. Eh, Como estudiante recuerda que recuerda secundaria, recuerda Isla Herrera, Manuel Méndez Ballester, y hay muy pocos ejemplos de novelas históricas. eh, Alrededor, yo conozco muy pocas novelas de don Pedro Albizu Campos. Creo que Pedro Vázquez escribió una que se llama Las Memorias. Sí, pero hay dos. Está esa, está la de Pedro Vázquez, que es el historiador oficial o no oficial de Albizu Campo, pero también está la de Ricardo Romualdo Rivera Correa, que se llama In the Shadow of Pedro Albizu Campo, que es una novela en inglés y después se tradujo al español. Eso es una actividad que vamos a tener en la Comisión de Juristas próximamente, donde yo voy a hablar de este señor, que es un gran escritor puertorriqueño y abogado invisible. Nadie lo recuerda, yo sí. Pero esa novela la hizo para desmentir el proyecto de otros compañeros amigos de nosotros, de otra organización, en particular el MPI, él lo cuestionó, porque él decía que como él había estado con Albizu, él era abogado personal de Albizu, amigo de Albizu y compadre con Albizu. Él tenía, por decir algo, él tenía la llave de la memoria de Albizu. Cada cual que la asuma, vamos a entender esto. Pero no estoy diciendo que en ese tema va a ser el original. El de Betance sí me parece que es más original, no me consta otra novela de Betance. El Pío de Betance es una novela histórica, surgió en diciembre del 2021 y aún se ha vendido muy bien. Eh, en el caso de Don Pedro, recuerdo que el escritor René Márquez, varios cuentos lo dedicó a la gente nacionalista y entre ellos está el cuento Otro Día Nuevo, que habla sobre los últimos días de don Pedro, o por lo menos sus días de encarcelamiento y torturado por la agencia policíaca del gobierno norteamericano. Bien. Pero volviendo entonces, te motiva porque no hay que tirar la toalla, porque eres un tipo creativo, porque o sea, si tú me dijeras voy a correr 100 metros, son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero para buenas, tu capacidad está ahí ahora mismo. Eso lo produces con todas tus historias, con todas las cosas que quiero contar. Los otros días te inventaste algo que nos quedó bien, me protestaste, pero nos quedó bien, quiere hablar de El espía de Betance en la Feria del Libro de Cagua, la Feria Internacional del Libro de Cagua. Hicimos ahí un conversatorio que quedó de show, vinieron casi 100 personas a escucharte. Y era importante sentar a Irán Lozada en esa feria, que por las razones que se invitan a la gente y no invitan a otros, deben invitar a todo el mundo. Yo creo que esa debe ser la consigna siempre. Pero te sentaste y fue importante. Es una novela que cada vez que te dan un micrófono, la gente responde bien con las preguntas. Ok, ahora hablemos entonces, volvamos a la lírica. Estamos aquí en el club de lectores del Pozo Antillano, siempre llenos de alegría, siempre llenos de felicidad. Le damos las gracias a toda la gente que nos auspicia. Y dentro de esa conversación estamos, como dicen por ahí, estoy como nunca. ¿Te acuerdas de esa canción? Estoy como nunca. Está bien, estamos mejor que antes. Le damos las gracias al libro El Pólido de San Papo Franceschi en el recuerdo, autor Jaime Vélez Vega. En esta obra se narra la historia de Papo Franceschi de San Antón Ponce, que siendo estudiante de la Escuela Superior, ganó los 400 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, participó en los Juegos Panamericanos de Canadá en 67 y fue parte de el equipo de las Américas que compitió en atletismo contra Europa. Le damos las gracias a Laureano en Roundhill Dry Cleaner, el servicio de lavado y planchado de ropa, localizados en Trujillo Alto, el teléfono 787-760-9430. Gracias, Puerto Rico. Resina, jabón, vela, resina, crema corporal, producto de limpieza, champú sólido, ropa de perro y panadería y pastelería. Un curso en 5 pesos, 4 cursos en 10 pesos, 11 cursos en 20 pesos. Los consigues en las redes sociales. Recuerda, Puerto Rico aprende en casa. ¿Cómo hacer
cursos de cómo hacer. Wanda García, dentista, gracias Wanda, ubicada en la avenida Escorial 551 Caparrajay. Para contacto, favor de llamar al 787-287-0315 o al 787-630-0082. El libro de Chersey Project y otras muertes pasajeras, cuentos y microcuentos de la autora Adalberto Núñez, se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería El Candil, librería Mágica de Poets Passage y la librería Laberinto. Seguimos ahorita con más patrocinadores, auspiciadores. Gracias a la gente que entró a auspiciarnos y a patrocinarnos, son distintas categorías y a todos dijeron presente. Muchas gracias. Vamos entonces a la liga. ¿Y quién está ahí? Porque a mí no me invitaste, ¿oíste? Tú invitaste a otra gente, a mí no me invitaste. Es que tú no escribes poesía. Ah, qué listo me está saliendo. No, esos son abogados poetas. Ahí está. Hubo una convocatoria hace como 3 años atrás. Ahí está Raúl Albatalejo, ahí está María Machado, ahí está Carlos Noriega, ahí está Manuel Arraiza, Antonio Arraiza, ahí está Jesús Pelullera, ahí está eh, Antonio Arraiza. Tony Arraiza de hecho, me ayudó en la selección de los poemas. Ahí también está Marcos Ramírez, hijo. Lavandero. Lavandero, Marcos Ramírez Lavandero. Ahí está Emilio Soler, hijo. Ahí está también Francisco Borges, juez y también poeta, juez retirado, debo decir. ¿Quién más está ahí? Son 12. Bueno, ahí está Irán Lozada Pérez. Básicamente son 12 poetas abogados. Y se va a presentar, si me preguntas, se va a presentar el 1 de junio. Ahora, este jueves, estamos a 27 de mayo, el jueves 1 de junio a las 7 de la noche en el Salón de Actos del Colegio de Abogados. Va a haber un poeta declamador, Luis Enrique Romero, y otra joven declamadora, Anaín, porque los abogados somos malísimos declamadores. Yo no conozco ningún abogado que declame bien su poema. Así que invitamos a Luis Enrique Romero, actor, poeta y declamador, para que presente por lo menos un poema de cada autor. Este jueves 1 de junio a las 7 de la noche. Bien, con esa nota editorial y viendo a las que invitaste y ya cualificaste que son abogados y yo no soy poeta, y todas esas cosas que hacen a uno frente a las cámaras sentir mal, que uno estaba pensando yo debería escribir un poema. Sí, cómo no. Yo voy a leer así, como dirían tus nietos, que me caen bien y que hablan así algunos de ellos. Voy a leer de Manuel Fermín Arraiza. Saludos a toda la familia de Fermín, en particular a la hija, a Carmen Arraiza, pues, y mucho cariño. Yo acá presente el jueves. Pero voy a leer del padre, ya que no está con nosotros, de la muerte presentida en el libro Los Testimonios. Entre la carne que se va y que tanto tiempo gime, está el ahogado sollozo. La raíz surca la tierra inmerecida, el tronco no sostiene nada blando, y las ramas el rosal del viento libre. Entre esto que se va está la hora, la mía, la que aleja todo viento sin fe, la que las olas hacen ir y van y descarrilan. Esas premoniciones de alto río. Entre esta carne que se va y no deja nada, hay la verdad sin límite. Esta es la hora de lo único, de lo que solo en soledad se logra. Cuando tú editaste esto, después sigo leyendo todo, que fue fácil editar, es una función que yo sé que tú haces como abogado, tú editas escritura, como escritor tú te editas tu libro en una parte, después se pasa a un lector externo, como amigo tú le lees los libros a otros escritores, pero este es tu primer libro editado, esa experiencia. Bueno, hubo una convocatoria. Espérate, vamos un chistecito. Cuando él era editor del periódico de la universidad, de la escuela de UHS, que fue donde estudiaste una parte de la high, que fue cuando tú empezaste a escribir, ahí tú eras editor también. Pero eso pasó hace un rato, ¿verdad?
y que yo soy el biógrafo de él, así que las tengo leídas. Entonces, pero editar un libro a nombre de otra gente, o sea, sobre otra gente, esto es nuevo para ti también. Bueno, fue una experiencia doble. Por un lado, triste porque hubo que descartar a algunos compañeros, pero fue también interesante y emocionante porque descubrimos grandes impresiones poéticas de nuestros amigos, sobre todo poetas, abogados, sobre todo ese que leíste de Manuel Arraiz. Eh, y no fue muy difícil, por ejemplo, no es muy difícil escoger a Luis Raúl Matalejo, Claro, un gran poeta, sí, ese es verdad. quizás no demasiado conocido, debería ser más conocido. Eh, Él ha publicado varios. Tiene un poemario que a la que lo hemos evaluado. María Teresa Machado está también ahí. Este, y se recoge poesía que vienen de la década del 60, porque parte de los poetas que están ahí, como Carlos Noriega y Arraiza, Manuel Arraiza, surgen de la década del 60, de aquella generación que luego, que algunos se conocen como la generación Guajara. Ahí estuvo Carlos Noriega, y le mandamos saludos desde aquí. Se encuentra convaleciendo en su casa, y esperamos que se recupere lo más pronto posible. Este, y temas poetas tan recientes como Marcos Ramírez, que yo no conocía su lado poético, y Francisco Morelli, como dije, fue juez del Tribunal Superior de Primera Instancia. Eh, yo tengo ahí 4 poemas, eh, creo que está en la primera página, en la primera 10 páginas, y, y tuve, pues, como, me di ese privilegio, como escritor. Además de que los compañeros que me ayudaron, el Pelullera, el licenciado Jesús Pelullera y el licenciado Antonio Arraiza, leyeron mis poemas y entendieron que sí, que debería estar ahí también. Pero fue producto de una convocatoria, ¿eh? Aquí el trabajo de edición fue mínimo, porque el mismo poeta nos dijo, esto es bueno, por favor, públicalo. Nosotros coincidimos en el 90% de las veces. Bien, dice Irán Lozada en la página 6, la poesía. Hay un poema que aún no escrito, etéreo, fugaz, misterioso, oscuro, como evocación del silencio puro, como un poderoso y oculto grito. Es un poema que resiste el duro proceso de la palabra y del mito. Un poema en el éter infinito, como si fuera de dioses un conjuro. Me elude en sus tiempos y la armonía secreta que en su música esconde, se oculta. A mi súplica no responde. No sé cuándo, cómo, ni tampoco dónde el poema ausente me hablaría. Soy yo, cigarro sonriente, la poesía. Cuéntame, No, la gran tortura de un poeta es encontrar la palabra exacta. El poeta es como un jugador de ajedrez. Sabe que hay muchas alternativas, pero siempre hay una jugada, es la mejor o la perfecta. Y de eso se trata hacer poesía. En todo ese mundo, todo ese vocabulario, en el lenguaje, buscar la palabra precisa, la palabra exacta, la palabra que se acomode al pensamiento, que se acomode al deseo de decir cosas, de revelar cosas. Porque el poeta lo que hace es que descubre lo que muchas personas es invisible, descubre lo invisible, aún está simplemente que no es reconocido por el que no es poeta. El poeta busca en lo cotidiano la poesía, busca en lo invisible la poesía. Eso que hacer poesía es un trabajo de voluntad y también de, de arte. Hay que buscar la palabra exacta, la palabra precisa. esto es importante porque eso lo he aprendido a apreciar. La gente piensa que poner 3 estrofas, mamá, te quiero tanto, mamá, que siempre te quise tanto. Ay, qué bonito se ve. Yo sé que es a tu mamá, pero no es un poema. Sí puedes llamarlo poesía, no tengo problema. Ya tú sabes que todos somos escritores.
Ahora bien, ese es un poema de calidad en el sentido del canon, dominante, no dominante, que uno puede ver, no necesariamente, porque la gente pierde de perspectiva lo que acaba de explicarnos Irán, que es la estructura en una narrativa poética, con una combinación de palabras que se convierte en un referente cuando tú te vas en el viaje y las interpretas. Y dentro de esa conversación, como decía esto en el poema que acabo de leer, es la poesía. La poesía, desde la época, por decir algo, paleontólica o desde los cavernícolas que se llamaban trogloditas, que vivían en las cavernas, que ponían unos dibujitos en las paredes. Yo no sé si son nuestra poesía, porque ante el lenguaje primitivo desarrollado en ese momento, representar al oso como algo que estaba allí, que me puede atacar, es una forma de comunicar, por decirlo algo interpretado y poéticamente, lo que se intentaba hacer en ese momento. Que yo creo que hay que ir ganando esto de distintas formas para pensar qué es lo que hacemos todas y Se todos. trataba de invocar el espíritu del oso, eso que sí, Claro, para que el oso no lo atacara, o fuera dócil. Voy a invocar también un espíritu del antílope, de la cebra, para que no fuese hostil. Y invocar sobre todo el espíritu de Dios. Yo creo que los primeros poetas de esa época, ¿verdad? Paleolítica, era invocar lo divino. sí. Así que nosotros estamos en un movimiento de vida que nos permite, entre muchas cosas, ir reflexionando que la poesía ha estado ahí, que nos permite, si la estructuramos bien, conversar con gente que también entiendan los referentes. Yo tuve demasiadas lecturas, que me invitan, y yo escucho y todo el mundo, ay, bravo, bravo, pues yo quiero saber, yo mejor me quedo callado y no inmediatamente hablo. Pero, por ejemplo, un libro que no trajiste hoy tuyo que se llama Poesía, es distinto al de Madero y Cerrero, ¿no? Materia sencilla, Que poemas me- de materia. Completo tiene varios libros, pero Poesía, este libro a mí me gusta. Un libro que para mí trabajaste más libremente como poeta y dijiste cosas muy interesantes. En Madera y Arcilla es como otro viaje, que a mí no me gustó, pero a otra gente le ha gustado porque estabas metido en otro canon de literatura y a través de la poesía y, o sea, lo lograste o no lograste una conversación. ¿Qué ibas a decir? El tercero, texto poético, producto, Decires. Ese Pretendo, acaba de salir. acaba de salir, estuve en la República Dominicana, allí lo presenté en la librería La Trinitaria. Y proyecto presentarlo ahora el 17 de junio a las 3 de la tarde aquí en La Torre, Quinto Piedra, en la Ponce de León, en un edificio que se llama La Torre, que es parte de la librería mágica. El 17 de junio a las 3 de la tarde. Y después de octubre, el sábado 17 de junio pasan por allá. Si hay ese día, pues, 17 de junio. Sí, va a haber, Pues va a entonces haber. después que se van de aquí, van a la Torre Mágica y allí van a escuchar poemas que están en este texto que se llama Decides. Quiero decir cosas. Eso se trata de decir. Sí, contigo todo es importante, ¿verdad? Hay que seguirlo, hay que ir yo tengo una tablilla que se llama Irán Lozada en mi casa, de todos los trabajos que tú has publicado, y un poco, por decir algo, ver las evoluciones, en qué dirección va, poderlo comentar. Un trabajo que los críticos literarios deberían estar haciendo en Puerto Rico y que ya tú sabes, podemos tener críticas a favor y en contra, pero no. Con eso en mente, voy a leer otro poema, voy a coger otro al azar, de Carlos Noriega, Bien, y dice así de homenaje: ya hay quien cree en la indiferencia para Carlos Noriega. Yo tengo que entender pues. Lo que voy a leer uno del íntegro que es Carlos Noriega. El yunque de los tristes. Es difícil colocar el punto sobre las íes. En un panorama sembrado de diales sordos, crece el semillero del hambre, el mundo de los tristes. Sin destilar en pupitres de muerte. Todos los golpes van cayendo en el lugar donde pegan los martillos. Los nuevos dioses del Olimpo una noche consiguen. Que la elección de los cuervos. La cruz gramada del exterminio se levanta como un nuevo atropello
yo contra el mundo que ya le intenso. Se levantan los martillos para golpear nuevamente al yunque de los tristes, solo que ahora nos levantamos como un reclamo de paz de todos los confines oscuros de la tierra, con el puño en alto para los que defendemos el derecho a los pobres, los que sabemos el color del hambre y el pecho de los tristes, los que no queremos guerras inventadas y le decimos no. A los nuevos dioses del Olimpo que pretenden controlar el petróleo para sus nauseabundos asuntos, y les decimos no. A un holocausto diabólico de martirio y miseria, no. A la muerte despiadada de los niños y el exterminio de sus sombras, no. Con el puño en alto, gritando de pura rabia por el pueblo y la memoria, a la guerra inventada con excusas para desatar un mal de oscuras tinieblas, no a los golpes de martillo sobre el yunque, no, debería ser también, pero es la apertura del poeta. Así que Carlos Noriega, gracias. Y en esa medida, pensar el poema desde la perspectiva del lenguaje, decir no, es un cierre, es un corte. Y yo creo que este trabajo de Carlos es interesante. Por lo tanto, editar gente competente fue fácil. Sí, sí, sí. Se impuso la buena poesía. En ese sentido, ser editor es fácil. La buena poesía se impone, o se reconoce, se identifica de manera clara. La buena poesía, como dijiste, no decir mi papá me ama o amo a mi mamá, aunque suena bonito, no es decir poesía. Fíjate, es un proceso de buscar la imagen perfecta, la metáfora perfecta. Y las metáforas casi siempre son las mismas, ¿eh? Por ejemplo, las estrellas y la mirada, las estrellas y los ojos. Es una metáfora que viene de los tiempos de Platón. Platón creo que dijo, creo que fue Platón que dijo, quisiera hacer la noche para mirarte con miles de ojos. Es Platón, que conoce que tiene su vena poética. Eh, eh, Carlos Marx, hay poesía en el marxismo. Hay una expresión en el manifiesto comunista que dice, todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Eso es poesía? Han hecho Todo lo libros de sólido eso, ese se Marshall desvanece Berman. en el aire. Es una cita importante de Marx. Ujú. Y eso es poesía. Así que, pero saber evitar también los clichés. Hay que evitar las frases trilladas. Un poeta que repite frases trilladas, en tus labios de carmesí, tu pelo de azabache, pues ese tipo de poesía hay que superarla. Hay que reinventar la expresión, hay que reinventar la mirada. Y eso distingue el buen poeta del mal poeta. El buen poeta reinventa el lenguaje, eh, eh, descubre otras formas de decir las cosas. Y ahí está quizás la buena poesía. En cómo decir lo mismo, pero de forma hermosa y bella, y evitando lo trillado, lo cursi, el cliché. Ahí está gran parte de la buena poesía. Bien, estamos aquí en el Club de Lectores en San Juan de Puerto Rico, transmitiendo por el Pozo Antillano y en conjunto con Pasillo del Sur. Nos encontramos con un amigo muy querido eh, que yo creo que la ha puesto en la China en más de una ocasión. Él a veces no se da cuenta, pero la pone en la China. Esa es la novela que puede ser controversial, yo no lo dudo, porque yo soy de oposición, pero es una novela importante. María Madiva, hay otra novela extraordinaria, Memoria, Los días de abril, que es sobre Vieques, que es muy importante. Y también una que nos gusta mucho a mucha gente, que es Los muertos se visten de blanco, que es una novela policíaca, que ahora creo que tiene una segunda parte, se está contemplando una segunda Ya parte. está escrita Cardeño, debe salir en agosto. Ok, Cardeño. así que en ese Eh, sentido, ¿qué decir? Todo terreno. Ahora bien, editar es bueno cuando es calidad, es problemático cuando no hay calidad. Aquí se sacó un texto
Se presenta ahora esta próxima semana, el 1 de junio, que vamos a ir muchos a apoyarte, la está chévere, y que uno le intriga, porque en el mundo de la poesía hay demasiados poetas, eso es lo que más hay en las librerías, que hay libros de poesía. Dios, es mucha poesía, mucha poesía. Y dentro de eso, entonces, lo que queremos es ver cómo se relaciona este con el otro. En eso, antes de seguir, déjame leer a los patrocinadores. Estudio Legal del Pilar con la licenciada Pérez Rojas, el licenciado Pérez Rojas y el licenciado David Corrón, Javier Pérez Rojas y Pilar Pérez Rojas. Práctica General del Derecho de Familia en la calle Pilar número 62, Digo Pilar, teléfono 787-759-6306, email estudio legal del Pilar, gmail.com. Puerto Rico aprende en casa, gracias nuevamente a ella, curso de cómo hacer cuadros de resina, mesas en resina, jabón, velas, pisos en resina, crema corporal y productos de limpieza como el champú, sólido, ropa de perros y panadería y pastelería. Un curso de 5 pesos, 4 cursos en 10 y 11 cursos en 20. Nuevamente, gracias a Pilar Pérez Roja y a David Carrión y a Javier Pérez Roja por auspiciarnos, que ya lo hicieron y lo seguirán haciendo. Gracias a The Cherizal Project y otras muertes pasajeras, cuento y microcuento del autor Adalberto Núñez se encuentra disponible en librería Roberto González, librería Candil, librería Mágica y después pases y la librería Loring. Y finalmente, nuevamente, gracias a Wanda García, dentista ubicada en la avenida Escorial, Carlos Rajáez. Para contactar, por favor de llamar al 787-287-0315 o al 787-630-0082. Y volviendo aquí, gracias a esos auspiciadores que están con nosotros en distintos formatos, creo que es importante entonces rescatar que estamos en este proceso de hablar de la lírica, la toga lírica, pero él me acaba de traer otro libro que yo desconocí, yo espero que ese sea para mí porque yo tengo que seguir llenando lo que es la gaveta esa tuya en mi casa. ¿De qué trata este libro? ¿De qué sé de poesía? ¿De estos poemas cuando surgieron? Bueno, son poemas que surgen en este último año, muy publicados en primer lugar en las redes sociales, en mi página de Facebook, y fueron muy elogiados por los amigos de las redes sociales. Y entonces me puse a buscarlo hace 2 meses atrás y dije, caramba, aquí hay 16 poemas que podrían salir a la luz y vamos a publicarlo. Así que recogí esos 16 poemas, surgen de las redes sociales, surgen de esa página en el internet y ahí están. Así que sí, ese fácil para ti. Bueno, pero cuando tú dices que surgen de las redes sociales, es que los escribiste directamente Lo en las redes escribí sociales. para las redes sociales. Es lo último, porque él, que me lleva unos años, no me lleva tanto, pero me lleva unos años, también está metido en las redes sociales y se pasa, y él sí que hace cosas que yo no hago. Él tiene un fotógrafo de calidad que le toma fotos, que no, la mía sería Photoshop, las tuyas son naturales. Y dentro de esa conversación, un saludo, Víctor, el hermano que es fotógrafo, nos permite tener una calidad de trabajo que los que ha ido presentando por ahí. Con eso en mente, entonces voy a leer un poema de esta nueva colección de poesías de Cires, tercera obra poética del compañero. La eh, primera se llama así, un decir. Bien, un decir. sí, pero después, la primera parte, pero este no es tu tercer libro de poesía, porque tú tienes poesía, sí, tienes poesía, tienes madera y arcilla. En términos de que yo creo que tiene alguna calidad, ese sería el tercero. Voy a leer, este ya lo leí, déjame leer otro poema aquí que se llama Origen. Orígenes, gracias a las ondas primordiales, a los gruñidos culturales del deseo, a los terrores de la noche, de la casa, a los desafíos de la tierra, a la risa y el lamento, al asombro y a la magia del misterio, a la serenidad y a la tormenta, a la majestad de la flor, a la muerte del nacimiento, a las manos unidas contra el fuego, a la danza fecunda de los cuerpos, a la necesidad de Dios, y a la necesidad de Dios surgió la palabra y el vaso poderoso del lenguaje. Cuando todo lo visible recibió su más precioso nombre,
para invocar lo inefable, la esencia secreta de la invisible nación, de las entrañas melodiosas del lenguaje, la poesía. Entonces y solo entonces descubrimos las posibilidades del amor. Y ese poema, El poema es lo que acabo de decir en este momento, es el poema que trata de dónde surge la palabra, de dónde surge el lenguaje y finalmente la poesía como producto de ese proceso de descubrimiento y de hallazgo de cómo decir las cosas, del nombre de las cosas. Incluso eso es uno de las primeras metas que se puso el ser humano, descubrir el nombre secreto de Dios. Así que descubrir la palabra exacta, la palabra precisa, es eso. ¿Y dónde viene eso? Viene de la relación humana entre los seres humanos. De ahí viene el lenguaje, esa cosa maravillosa que es el lenguaje. En nuestro caso, el lenguaje castellano. Pero sin lenguaje no habría nada. El lenguaje es lo primero y lo último, el alfa y el omega. Algunos identifican eso con Dios. sí, Dios es la pero es la primera primera herramienta tecnológica que tenemos, también. la primera, o sea, los estructuralistas, los lingüistas, los semióticos, los psicoanalistas, pero es la primera tecnología que exteriorizamos la palabra. Y ahí aprendemos a decir papá, mamá, tantas cosas que no sabemos. Pero tú que eres poeta, y entonces me has cambiado, porque yo presumo que esto entre juego de baloncesto y juego de baloncesto tú vas tomando unas notas. Tú no me digas que no te subes toda la noche al segundo piso, tu biblioteca allí, pones las letras bien grandes a la 1 de la mañana y estás hasta las 6 de la mañana componiendo. No me digas eso. A mí me parece que es más real que tienes una grabadora, estás viendo porque me gusta la televisión, estás viendo un jueguito de baloncesto, estás viendo un juego de béisbol, estás viendo un programa histórico de esos documentales que tú ves y empiezas a escribir poesía. No, no, no. Yo no soy Ah, ese tipo de creador de poesía. Yo me siento frente al ordenador y ahí tengo sí siempre una idea. ¿Cómo decir esto poéticamente? ¿O cómo narrar esto? Generalmente, una vez descubre la primera oración, lo demás se va dando por añadidura. Lo más importante es descubrir la primera oración. dices en el soneto, estoy ahora en el libro de Cires, en el soneto de la vida, enmarañado, engañado, furtivo, la vida entrometida que revivo se me hace truculenta y traviesa, como algo que termina y no empieza. La luz extenta del fuego que no cesa, del fulgor infinito en la noche, y espesa, deslumbra, y apaga el ojo, el ojo Cautivo. cautivo entre las sombras donde sueño y vivo. ¿Quién eres sin las carencias de la vida? ¿Quién eres sin la negación positiva? ¿Quién eres sin la ausencia conmovida? Sombra de las espumas, el día silencio común, los dueños del encuentro. Sombra de espumas que en silencio esquiva los duelos de encuentro y de la huida de esta cosa que parece muerte viva. Este es un poema complicado, un Son soneto. sonetos, son sonetos. Sí, explícanos la estructura del soneto, ese tipo Bueno, de... los sonetos es una especie de la poesía. Si la poesía es el género, el soneto es una de sus especies. Y viene de la tradición literaria italiana, ¿eh? Y en España Lope de Vega, Góngora, Quevedo, lo trabaja muy bien. De ahí aprendimos mucho, de Góngora, de Quevedo y de Lope de Vega. Y también de Shakespeare, allá en Inglaterra. El poema consiste de 14 versos octosílabos y se organiza en 2 cuartetos y 2 tercetos. Y debe ser muy preciso en cuanto a la métrica. Eh, la métrica del primer verso debe ser igual, o la rima del primer verso debe ser igual del segundo o tercer verso, y así, de tal forma, eh, casi se convierte en un ejercicio matemático.
Porque ser muy preciso con las sílabas y con la métrica. Bien, entonces, ¿pero de qué trata entonces ese poema? Bueno, eso sobre la vida es difícil, la vida es truculenta, la vida a veces no sabemos qué es, cómo empieza, cómo termina. Es un misterio, el misterio de la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, cómo somos. Eso sigue siendo un misterio. Nadie conoce, inclusive el origen de la vida sigue siendo un misterio. No, porque la mayoría de la gente dice que Dios la creó. Para muchos está sencillamente expresado en la Biblia. Para Einstein también. Para otros es una combinación de fenómenos y de elementos químicos que ya hace 400.000 años eh, comenzó en el fondo de los mares. O cerca de esos orillas también. Eh, Ahora, si me pregunta qué es la conciencia, yo creo que son dos cosas distintas. Ok. La conciencia es eh, el pensamiento eh, más complejo, es lo que nos distingue de los animales, lo que nos distingue de otras especies, porque somos especies. La conciencia es ese, esa entelequia de querer entendernos y conocer lo divino, lo espiritual. eh, si venimos de Dios o si no venimos de Dios, si fuimos creados por Dios o no fuimos creados por Dios. eh, Eso sigue siendo un misterio. Aquellos que lo tienen resuelto en la palabra de la Biblia, pues muy bien, perfecto, son seres afortunados. Yo no, yo no lo tengo aún resuelto. ¿De dónde voy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Yo no lo tengo resuelto. Yo creo que esa funciona en mi narrativa, ¿verdad? En mi poesía. Esa búsqueda incesante, ese fuego que no cesa, ¿verdad? Esa búsqueda de lo divino, de lo que no es divino. Bien, yo creo que, bueno, ahora nos metemos a otro rollo que es tu propósito como escritor, que nos quedan 2 minutos antes de finalizar, pero en tu propósito como escritor, yo siempre he pensado que tú tienes un deseo y una vocación de reescribir los momentos históricos a través de la literatura y plantear que los mismos se generan de formas menos conflictivas que como se han generado. Es decir, tú no eres anticlimático, tú eres anticonflictividad o que el mensaje sea de conflictividad. El mensaje tiene que ser de resolución, de transformación. Y ahí es que, tú sabes, tu historia en María Mediva, es tu historia en los días de abril, es tu historia en, ¿cómo se llama esta? Es tu historia también en The Dance, es tu historia también en el libro de los negros, los muertos se visten de blanco. No es necesariamente en tu ficción fantástica o de ciencia ficción, en el libro, ¿cómo se llama ese? Relatos de inframundo. Relatos de Ese fue el Inframundo. premio nacional de PEN. Y el otro, el de Rita Howard, La desaparición de Jane Montgomery de y otros Jeremy. relatos crueles y fantásticos. Que Ahí, fue mención honorífica del Instituto de Literatura puertorriqueño. ahí tú tienes otro rol un poco distinto. Pero gente, aquí creo que hay que seguir, lo digo, el jueves entrante, por favor, a las 6 de la tarde, 6:30, en el Colegio de Abogados se va a presentar el libro La Toga Lírica, editado, número 3, editado por el compañero Igal Lozada Pérez, y próximamente habrá otra presentación de su nuevo poemario, Decires. Este es un señor que escribe en serio y es un señor que está lleno de energía, y si usted no tiene nada que hacer un día, hay que lo invitemos a que esté en su casa a las 2 de la mañana, cuando está todo el mundo allí, súper gozoso, empiezan los 100 miembros de su familia, todos sus hijos, nietos y otros, que lea, y yo estaba allí en ese momento y él saca sus poemarios y empieza a leerlo y lo aplaude. No solo lo quieren mucho porque es un gran abuelo, sino porque es un gran escritor y se a la poesía. Un fuerte aplauso para Igra Pérez. Nos seguimos viendo el próximo lunes a las 6 de la tarde en
Cultura 7D, el próximo viernes a las 6 de la tarde en Fucho Caribeño, y el sábado que viene volvemos aquí en Club de Lectores. Será hasta entonces. Gracias, Irán, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias al equipo de trabajo, Adrián Saca Pérez en los controles y producción, ejecución, y a Alejandra Ortiz Arraiza por la organización y producción general de este evento. Será hasta entonces. Muchas gracias. Gracias a la familia Delgado Hernández por apoyar a El Post Antillano. ¿Quieres montar tu propio negocio? Llama al Centro de Emprendedores. Info al 787-759-7696 o info@centroparaemprendedores.org. Isabel Zorrilla, escritora, editora y autora, presenta su nueva novela Al otro lado del viento. Preventa, favor de comunicarse a isazorrilla51@outlook.com o al 787-501-7381. Estudio Legal del Pilar, atendido por los licenciados Pilar Pérez Rojas, Javier Pérez Rojas y David Carrión. Práctica General y de Derecho de Familia, en la calle del Pilar número 62, Río Piedras, 787-759-6306, estudiolegaldelpilar@gmail.com. Este programa fue patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras. Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Se busca una poeta. El Satío les ofrece su más reciente publicación, Espantando el Olvido, con EDP University y Publicaciones Gaviota. Para más información, 939-654-7027. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias.